Hola y bienvenidos a un episodio más de Perlas en Medicina de Emergencias. Soy Alejandro Moyes, médico especialista en Medicina de Emergencias y hoy estaré con ustedes en esta nueva entrega. Desde que éramos médicos internos siempre hemos sufrido la pesadilla de tener que tomar muestras para un análisis de gases arteriales. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tomar gases arteriales y no venosos? ¿Qué tanto varían las variables metabólicas y de oxigenación entre una muestra y otra? ¿Podrían eventualmente ser intercambiables? Y quizá lo más importante, ¿de dónde salió el mito que dice que este estudio debe siempre de ser en sangre arterial? Todo esto lo analizaremos el día de hoy en Perlas en Medicina de Emergencias. Bienvenidos. Siempre que nos enfrentamos a un paciente al cual debemos de tomarle una muestra de gases arteriales, tendemos a apretar este botón de pánico en nuestro interior. Sabemos que cuando no tenemos mucha experiencia, tomar una muestra de gases arteriales puede convertirse en una verdadera pesadilla. Y quizá lo más importante es que se ha documentado que más del 60% de las muestras de gases arteriales son tomadas en los pacientes sin ninguna pregunta clínica específica en mente. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces solicitamos los gases arteriales por una única y exclusiva razón, que es la rutina. Así que muchas veces en nuestros servicios de emergencias creemos que solicitar gases arteriales indiscriminadamente es un standard of care y por sí solos ayudarán a mejorar el manejo de nuestro paciente en nuestro servicio. Y estamos completamente equivocados. ¿Cuál es el origen de este mito que nos intenta vender la idea de que los gases arteriales son mejores y más precisos que los venosos para la toma de decisiones en el paciente agudamente enfermo? Pues en condiciones normales, la sangre arterial sale del ventrículo izquierdo después de la oxigenación pulmonar y tiene una tasa de extracción de oxígeno en los tejidos periféricos que es mínima o nula. Tradicionalmente, a los médicos se nos había enseñado que una muestra de gases arteriales sirve como estándar de referencia para ver el contenido del pH, el contenido de oxígeno, el contenido del dióxido de carbono y el lactato. La relación entre el muestreo de gases en sangre venosa y arterial se ha venido estudiando durante más de medio siglo. De hecho, hay poco debate sobre la concordancia de las muestras de sangre en muestra arterial y muestra venosa en condiciones fisiológicas normales. Pero a través del tiempo surgieron algunos mitos y controversias con respecto a la relación que existía entre las mediciones de los gases arteriales y los gases venosos, sobre todo en situaciones de estrés fisiológico y enfermedad crítica. A mediados y finales de la década de 1980, el New England Journal of Medicine publicó 2 estudios que demostraban grandes diferencias entre las mediciones de gases en sangre arterial y sangre venosa, sobre todo en muestras de circulación central y en pacientes con insuficiencia circulatoria. Así que a partir de estos estudios, los clínicos llegaron a la conclusión de que los gases en sangre arterial y venosa eran importantes, pero cumplían funciones diferentes. Mientras que la gasometría arterial proporcionaba mucha información acerca del intercambio a nivel pulmonar y la oxigenación del paciente, la gasometría venosa reflejó que tenía una mayor precisión para hablar del medio tisular, es decir, el pH y el estado de la PCO2. Las discrepancias entre las muestras de gases arteriales y gases venosos en paciente críticamente enfermo contribuyeron a una idea errónea de que en la población general los gases en sangre arterial siempre eran necesarios para la toma de decisiones clínicas precisas. Entonces, aquí es donde está el mito en el cual nos dice que los gases tomados de una muestra venosa no son efectivos en los pacientes, lo cual es totalmente falso. Sabemos que en pacientes críticos había una diferencia importante, sobre todo en parámetros de oxigenación y pH, pero que no podían ser extrapolados a la totalidad de los pacientes, por lo cual es un error considerar que los gases venosos no tienen cabida en el manejo de los pacientes agudamente enfermos. ¿Qué tenemos como hechos? Bueno, si bien las muestras arteriales tienen cierta utilidad diagnóstica, tienen varias complicaciones, son dolorosas para el paciente, aumentan el riesgo de hemorragia, aumentan el riesgo de infección, pueden producir una lesión nerviosa, isquemia de las extremidades, lesiones al personal y pueden requerir de mucho tiempo. Aunque la muestra venosa
no proporciona la información más precisa como reflejo del intercambio de los gases a nivel pulmonar, la PCO2 y el pH sí son muy cercanos a la normalidad o a la realidad del paciente. Y además sabemos en la actualidad que si usted tiene una PCO2 en gases venosos por debajo de 45, es 100% sensible para descartar hipercapnia arterial. Esto definido como una PCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio. Además sabemos que quizá una de los bemoles que más se ha criticado a los gases venosos es la incapacidad de poder ofrecer un parámetro adecuado acerca del estado de oxigenación del paciente. Pero diversos estudios han demostrado que si usted tiene unos gases venosos con una PCO2 en gases venosos por debajo de 45, eso descarta hipercapnia arterial. Y que si además usted le suma a esos gases venosos una oximetría de pulso por arriba de 90% al aire ambiente, tienen un valor bastante preciso, cercano al 90%, para descartar una PO2 por debajo de 60. Entonces, en resumen, lo que podríamos decir es que los gases arteriales deben de ser reservados para pacientes en cuyo contexto clínico queramos valorar oxigenación. Para los demás parámetros, pH, PCO2, lactato, los gases venosos son suficientes. Tienen la ventaja de que no producen tantas complicaciones como si lo hacen los gases arteriales. Hay mayor probabilidad de éxito a la primera punción. El único inconveniente que se había planteado hasta este momento era la medición de la oxigenación, pero actualmente sabemos que si usted tiene unos gases venosos con una PCO2 por debajo de 45, eso descarta hipercapnia arterial. Y si además le suma una oximetría de pulso por arriba del 90% a aire ambiente, es sugerente de una PO2 por arriba de 60. Así que probablemente usted no va a necesitar unos gases arteriales para demostrar lo que ya sabe, que es que el paciente no tiene trastorno de oxigenación y no tiene trastorno de ventilación. Por otro lado, sí tenemos que tomar en cuenta de que muchas veces en situaciones clínicas poco frecuentes, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono y la metahemoglobinemia, pues los valores de la oximetría de pulso no van a ser adecuados y eventualmente pues podría confundirse o llevar al clínico a error. Generalmente el oxímetro de pulso va a permitir realizar predicciones clínicas con respecto a la gravedad de los trastornos del oxígeno sin necesidad de tener unos gases arteriales. Nuevamente, como guía general, la saturación de oxígeno normalmente predice la PO2 basándose en la curva estándar de la disociación de oxígeno-hemoglobina, y esto es lo que estamos viendo acá. Así que si nosotros tenemos una oximetría de pulso, por ejemplo en 60, esto nos predice una PO2 en 30. Recuerden que la PO2 normal debería de ser por arriba de 80 milímetros de mercurio. Pero si ustedes observan que el valor crítico antes de hablar de insuficiencia respiratoria es 60, por debajo de 60 vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, por arriba de 60, entre 60 y 80 vamos a hablar de hipoxia, por arriba de 80 vamos a hablar de parámetros normales. Pero sabemos que la hipoxia no es un escenario tan crítico como la insuficiencia respiratoria. Por ende, sabemos que si tenemos unos gases arteriales con una PCO2 por debajo de 45 nos descarta hipercapnia. Y si tenemos además una oximetría de pulso por arriba de 90 aire ambiente, esto nos traduce una PaO2 en 60 y nos aleja del hecho de la insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, gases arteriales no serían necesarios si contamos con unos gases venosos y una oximetría de pulso, y podría ser suficiente para valorar un adecuado manejo en estos pacientes. Para casi todas las presentaciones en el servicio de emergencias existen diferencias mínimas entre las muestras de sangre arterial y sangre venosa, como les mencioné previamente, con respecto al pH, el bicarbonato y el lactato. Varios estudios han demostrado una fuerte correlación entre el pH arterial y venoso en una variedad de afecciones, como por ejemplo los compromisos respiratorios, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, los trastornos metabólicos como la cetoacidosis diabética, con una diferencia del pH medio de 0.03 entre los gases venosos y los gases arteriales. Y en cuanto al bicarbonato, una diferencia de más o menos 2 milimoles entre los gases venosos y los gases arteriales. Y la PCO2 es de 4 a 5 milímetros de mercurio por arriba
de la PCO2 arterial. Entonces, como ustedes ven, los valores o los cambios son mínimos y por ende la interpretación de los gases venosos sabiendo estos parámetros puede llevarse a cabo sin ningún problema en el contexto, por ejemplo, de un paciente en el cual por alguna razón en especial no podamos tomarle gases arteriales o simplemente no hay una indicación clara para que el paciente esté siendo punzado constantemente con los riesgos que esto conlleva. Así que vean que la muestra venosa es muy efectiva y tan efectiva como la muestra arterial para analizar pH, analizar bicarbonato y analizar PCO2. Y cuando hablamos de la PO2, que es el bemol o el problema que tenemos con los gases venosos, si a los gases venosos le sumamos una oximetría de pulso por arriba del 90%, hablamos de que la PO2 va a estar por arriba de 60 milímetros de mercurio y probablemente el paciente va a estar fuera del rango de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, para la inmensa mayoría de los pacientes que acuden al servicio de emergencias con enfermedades metabólicas y respiratorias, las muestras venosas periféricas son adecuadas cuando se combinan con los datos de la oximetría de pulso y el manejo raramente va a cambiar mediante una obtención de una muestra arterial. Cuando la lectura del oxímetro de pulso está en duda, por ejemplo en el contexto de una intoxicación, entonces vamos a tener que utilizar algunos otros instrumentos de gasometría, como por ejemplo la cooximetría, que hace una diferencia entre la oxihemoglobina y la metahemoglobina. Acuérdense que la metahemoglobinemia es la hemoglobina con un grupo M con hierro en estado férrico, es decir, oxidado, y esta hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno molecular, por lo que no llega a soltar esta molécula y como consecuencia no puede unirse a otras moléculas de oxígeno. Así como también podríamos medir la presencia de carboxihemoglobina y desoxihemoglobina si es que estamos pensando en algún diagnóstico diferencial. Así que para llevarse a casa el día de hoy, para la gran mayoría de los pacientes en el servicio de emergencias y en estado crítico, se podrían utilizar gasometrías venosas en lugar de gasometrías arteriales para la toma de decisiones clínicas. Una gasometría venosa refleja con precisión el pH, el bicarbonato y el lactato, con diferencias clínicamente insignificantes en comparación con las muestras arteriales. El compromiso circulatorio severo podría crear disparidades entre las muestras arteriales y venosas, pero las muestras venosas reflejan con mayor precisión el verdadero pH del tejido. Por eso es que nosotros, en el contexto de pacientes críticamente enfermos, vamos a tomar una muestra arterial y una muestra venosa al inicio del manejo del paciente para poder tomar decisiones. Posteriormente, una vez que se han tomado estas decisiones, podrían ser monitorizadas mediante la realización de gases venosos. Por lo tanto, las muestras venosas son sensibles para descartar hipercapnia cuando la PCO2 se encuentra por debajo de 45 y finalmente el estado de oxigenación a menudo se puede evaluar con precisión mediante la pulsioximetría sumada a esta gasometría venosa. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Perlas en Medicina de Emergencias y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias. Hasta la próxima.